¿Alguna vez te has preguntado si realmente eres un cristiano fuerte? No me refiero a cuánto oras, ni a cuántos versículos conoces, ni al tiempo que llevas en la iglesia. Hablo de una fortaleza auténtica. Fortaleza cuando nadie te ve. Fortaleza cuando tus emociones te traicionan. Fortaleza cuando la vida te golpea tan fuerte que no sabes si levantarte o quedarte en el suelo. Ser cristiano no es solo asistir a un culto. Es resistir cuando todo en tu interior quiere rendirse. Es tomar la cruz cada día y seguir a Cristo, incluso cuando te cuesta la paz, la comodidad y el control. Y tal vez, si eres honesto contigo mismo, no te sientes tan fuerte. Quizás te identificas con aquel que se quiebra fácilmente, con el que duda, con el que se enoja, con el que se confunde, se cansa y se frustra. Muchos cristianos no son fuertes, son emocionales, reactivos y dependientes de una fe superficial que se tambalea con cada problema. Pero hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar radicalmente tu vida. ¿Cómo dejar de ser un cristiano débil? ¿Cómo transformarte en alguien con carácter, convicción y firmeza? Alguien que no solo cree en Dios, sino que vive desde Él. Alguien que no solo habla de fe, sino que camina sobre ella. La verdadera fuerza espiritual no se trata de emociones altas, sino de resistencia, visión e identidad. Seguir siendo débil en tu fe es una decisión. No porque sea fácil ser fuerte, sino porque en Cristo ya tienes lo necesario para crecer. Si sigues cayendo en los mismos vacíos mentales, creyendo las mismas mentiras y actuando como una víctima, no es porque Dios no esté obrando, sino porque tú aún no has decidido madurar. La debilidad espiritual afecta no solo a ti, sino también a los que están bajo tu influencia, tu familia, tu pareja, tus hijos y tus amigos. En tiempos donde el mundo necesita personas firmes, tú no puedes seguir siendo parte del problema. Necesitamos cristianos que no huyan cuando las cosas se complican, que no negocien su verdad cuando hay presión y que vivan con la mente clara, el espíritu firme y el corazón alineado. Muchos creen que son fuertes solo porque gritan fuerte, tienen una posición o saben hablar bonito. Pero la verdadera fortaleza se ve en la casa, en la mente, en el silencio y en la coherencia cuando nadie aplaude. Si sientes que te falta eso, no te avergüences, no estás solo, pero tampoco te conformes. Hay un hombre en la Biblia que parecía tenerlo todo. Sansón había sido elegido por Dios, tenía dones, respaldo y un llamado poderoso, pero era débil, emocionalmente impulsivo y espiritualmente inestable. Tenía fuerza física, pero no dominio propio. Tenía victorias sobre enemigos externos, pero perdía la guerra interna. Poco a poco, su debilidad lo fue consumiendo hasta que lo perdió todo. No fue el enemigo quien lo venció, sino su propia debilidad no confrontada. Tal vez llevas años con dones pero sin carácter, con palabras pero sin convicción, con llamados pero sin dirección. Tal vez eres fuerte para aconsejar a otros, pero débil para gobernar tus propios pensamientos. Tal vez sabes guiar a muchos, pero no sabes dominar tus emociones. Tal vez pareces maduro por fuera, pero por dentro estás quebrado, inseguro y cansado. Dios no te dejó solo para que vivas así. Él no te llama a ser perfecto, pero sí fuerte, firme y estable. Esa fuerza no se fabrica, se forma, se entrena y se construye con verdad, carácter, práctica y fe aplicada. Hoy vas a aprender a identificar las raíces de tu debilidad, a derribar los pensamientos que te sabotean y a descubrir cómo vivir desde la identidad del que ha sido formado por Dios, no solo perdonado, sino transformado. Ahora que sabes que no puedes seguir siendo un cristiano débil, la primera batalla no se libra afuera, sino adentro, dentro de tu mente, dentro de tu alma, dentro de esa conversación silenciosa que repites cada día cuando nadie más está. Es ahí donde la debilidad se gesta, no en el problema, no en la gente, no en las circunstancias, sino en cómo tú piensas frente a todo eso. La debilidad se forma en la falta de disciplina, en el exceso de excusas y en la carencia de identidad. Se forma cuando decides vivir desde las emociones en lugar de vivir desde la verdad. Y eso, aunque duela, hay que reconocerlo, porque no puedes confrontar lo que no quieres admitir.
Si hoy sigues siendo frágil frente a lo mismo que ya deberías haber superado, no es por falta de poder, sino por falta de carácter, firmeza y entrenamiento interior. ¿Qué estás permitiendo en tu mente? ¿Qué clase de pensamientos gobiernan tus mañanas? ¿Con qué narrativa te levantas cada día? ¿Qué tipo de diálogo interno repites cada vez que te enfrentas a una decisión difícil o a un fracaso? Porque no se trata de lo que pasa, sino de cómo lo procesas. La debilidad espiritual no es falta de fe, sino exceso de pensamiento carnal. Es pensar como humano, no como hijo. Es creer más en tus emociones que en lo que Dios ya dijo. Es darle más peso a lo que sientes que a lo que sabes. Es justificar tu inestabilidad con frases como: soy así, no puedo evitarlo, ya lo intenté todo. Y mientras sigas hablando así, seguirás sembrando debilidad en tu alma. Por eso, lo primero que tienes que entender para dejar de ser un cristiano débil es que la fortaleza no empieza cuando todo se calma, sino cuando tú decides no dejarte arrastrar más. Y eso no lo hace Dios por ti, lo haces tú con Dios. Lo haces tú eligiendo cada día entrenar tu mente, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, silenciar el drama, apagar el ruido y elegir el camino estrecho de la formación interior. La palabra lo dice en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que si estás viviendo sin poder, sin amor o sin dominio propio, estás viviendo desde un espíritu que no viene de Dios. No importa cuánto lo justifiques, no importa cuánto digas que eres sensible, pasivo o que no te gusta el conflicto. Si no estás caminando con poder, con firmeza y con enfoque, estás siendo gobernado por una mentalidad débil y eso no honra a Dios ni refleja a Cristo. Muchos se enojan porque les cuesta admitir que su debilidad es su responsabilidad, pero esa verdad es la que te puede liberar. Si tú eres responsable, entonces tú también puedes cambiarlo. No necesitas que todo cambie para cambiar tú. No necesitas que la gente te trate mejor ni que las circunstancias mejoren. Lo único que necesitas es decidir no vivir ni un día más gobernado por lo que te hace débil. El combate con los enemigos invisibles, una vez que has enfrentado las tensiones internas y has tenido el valor de mirarte al espejo y decir, no más, lo que sigue es una batalla aún más profunda, el combate con los enemigos invisibles, esos que no ves, pero que gobiernan tu mente, esos pensamientos que no gritan, pero te susurran todos los días cosas que ya aceptaste como parte de ti. No eres suficiente. Siempre fallas. Esto no es para ti. Ya es tarde para cambiar. Dios no te va a usar con esa historia. Mejor quédate donde estás. Esas frases no vienen de Dios, y sin embargo, has convivido con ellas como si fueran tus compañeras de vida. Aquí es donde el enemigo es más astuto, porque no siempre viene a destruirte con pecado evidente. Muchas veces viene disfrazado de lógica, de realismo, de prudencia malentendida. Te hace pensar que lo mejor es no intentar más, no exponerte, no confiar demasiado. Te convence de que lo tuyo es simplemente ser tranquilo, no complicarte, no esperar mucho, y con eso va apagando tu fuego, tu convicción y tu fe. Pero hoy tienes que verlo como es. Una mentira destructiva, estratégica y sistemática que ha sido sembrada para mantenerte débil. Y lo más grave es que muchas de esas mentiras no las sembró el enemigo directamente. Las sembraron personas, padres, líderes, parejas, maestros, amigos y enemigos, que te dijeron palabras que perforaron tu identidad. No sirves, estás loco, no sabes lo que haces, nadie te va a creer, siempre arruinas todo. Y tú, en vez de desechar esas palabras, las guardaste, las aceptaste y las hiciste parte de ti. Hoy sigues caminando con esas frases tatuadas en tu mente, actuando desde una narrativa que no fue escrita por Dios. Y si no haces algo, si no decides limpiar tu mente, esas voces seguirán determinando tu vida, aunque ya no estén presentes. Porque los enemigos invisibles no necesitan cuerpo para operar, solo necesitan espacio en tu interior. Y si tú no los identificas y los expulsas, seguirán robando tu paz, tu autoridad y tu capacidad de avanzar. Aquí es donde debes aplicar una acción radical.
detectar la mentira y declarar la verdad, no con emociones, sino con precisión, convicción y práctica diaria. Por cada pensamiento destructivo que aparezca, tú tienes que responder con una declaración que lo arranque de raíz. No puedes permitir que esos pensamientos sigan circulando libremente por tu mente como si fueran visitantes inocentes. Son intrusos, son tóxicos y son parte del sistema que te mantiene débil. Tienen que salir. La Biblia lo deja claro en 2 de Corintios 10:5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que no puedes ser pasivo con lo que piensas. Tienes que batallar cada pensamiento que no esté alineado con la verdad de Dios, porque si no lo capturas, Él te captura a ti. Si no lo confrontas, Él te debilita. Y mientras tú piensas que estás siendo prudente, en realidad estás siendo programado para fracasar. Estos enemigos invisibles no solo habitan en pensamientos, también viven en patrones y comportamientos que repites sin darte cuenta. Evadir conversaciones importantes, cerrar tu corazón cada vez que te duele algo, reaccionar con ira cada vez que sientes que no te entienden, retirarte emocionalmente cuando las cosas se ponen difíciles o sabotear tus propias oportunidades por miedo al éxito. Todo eso son sistemas instalados por dentro y hasta que no los rompas, seguirás girando en los mismos ciclos. Aquí necesitas un discernimiento quirúrgico. Tienes que aprender a reconocer tus reacciones automáticas, tus hábitos emocionales y tus mecanismos de defensa, tus respuestas que se activan sin que tú pienses. Porque ahí está el terreno donde el enemigo ha edificado fortalezas, no con demonios gritando, sino con ideas sutiles que tú mismo has repetido por años. Y atención con esto, estos enemigos invisibles se fortalecen con tu silencio. Cada vez que eliges no confrontarlos, se afirman más. Cada vez que los ignoras, crecen. Cada vez que los justificas, se sienten cómodos. Y mientras más cómodos estén, más difícil será arrancarlos. Por eso hoy tienes que hacer una limpieza interna profunda, como si revisaras cada rincón de tu mente con una linterna espiritual. Cada pensamiento, cada creencia, cada patrón y cada herida que aún no ha sido sanada, tiene que ser expuesto, examinado y confrontado. No se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidad, porque tú no eres culpable de todo lo que te pasó, pero sí eres responsable de lo que haces con eso. Y si sigues actuando desde una mente contaminada, entonces estás permitiendo que tu historia determine tu futuro, y eso no puede seguir así. Un cristiano fuerte no es el que no tiene heridas, sino el que ya no permite que sus heridas gobiernen sus pensamientos. Aquí es donde tienes que aplicar la filosofía estoica también, porque el estoicismo enseña que lo que piensas sobre lo que te pasa es más importante que lo que te pasa. Y eso es profundamente bíblico, porque Dios no siempre cambia lo externo, primero cambia lo interno, y tú no puedes esperar tener una vida diferente si tu mente sigue igual. No puedes ser fuerte si tus pensamientos aún son frágiles. No puedes avanzar si tu sistema mental sigue saboteando cada paso que das. Por eso hoy necesitas establecer un nuevo estándar. No acepto ningún pensamiento que contradiga lo que Dios dice de mí. Y eso no es arrogancia, es obediencia, identidad y fuerza espiritual. Porque cada vez que permites un pensamiento contrario estás diciendo: creo más en esto que en Dios. Y eso es lo que ha mantenido tu fe débil. Porque no es que no creas en Dios, es que aún le das más autoridad a tus emociones que a su voz. Hoy eso tiene que terminar. Tarde o temprano, después de tantas tensiones internas, después de tantas voces enfrentadas dentro de ti, llega ese punto que nadie puede evitar, la crisis profunda. No hablo de una simple tristeza ni de un mal día, sino del momento en que algo dentro de ti colapsa. Ese instante en que te miras al espejo y no sabes si seguir intentando, donde tus fuerzas ya no responden, donde tu fe parece no tener voz y donde lo que antes creías firme ahora se tambalea. Ahí es cuando muchos cristianos se quiebran del todo, porque su fe no estaba anclada en verdad, sino en emoción.
porque su fuerza dependía de tener todo bajo control. Y cuando el caos llegó, descubrieron que no tenían raíz, porque su espiritualidad estaba más enfocada en la apariencia que en la formación, y la tormenta se los llevó. Pero si estás ahí ahora mismo, si estás en ese momento donde todo parece temblar, quiero decirte esto: no estás fracasando, estás despertando, porque nadie se convierte en alguien fuerte sin antes vivir su punto de quiebre. Nadie desarrolla carácter sin pasar por la oscuridad de no entender lo que le está pasando. Nadie madura sin llorar por dentro, sin sentir que ya no puede más, sin tener lo único que se puede hacer es clamar desde el alma. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios y aún así llegaron a ese punto. Elías, después de haber hecho caer fuego del cielo, pidió morirse. Moisés, después de sacar al pueblo, no quiso seguir si Dios no iba con él. Jeremías maldijo el día que nació. David escribió salmos desde la cueva, quebrado, escondido y llorando. Pablo dijo que llegó a desesperar incluso de la vida. Todos, absolutamente todos, pasaron por esa crisis interna donde se rompieron, donde fueron desnudados de su orgullo, de sus máscaras y de sus ilusiones. Y fue ahí, precisamente ahí, donde Dios los formó. No en el éxito, no en el aplauso, no en el reconocimiento, sino en la cueva, en el silencio, en la soledad y en el lugar donde sus pensamientos se desordenaron, donde sus emociones se desbordaron y donde su alma ya no tenía fuerzas, pero su espíritu seguía encendido. Porque aunque todo dentro de ti grite, no puedo más, hay una parte tuya que no se apaga. Hay una chispa que no muere. Hay una voz que sigue diciendo: no te rindas, todavía hay más, todavía no es el final. Y en ese momento, cuando parece que todo se ha derrumbado, Dios no te acusa. Dios se acerca, no para señalar tus errores, no para decirte que deberías estar mejor, sino para recordarte quién eres, para mostrarte que la crisis no es una prueba de tu debilidad, sino una oportunidad para que su fuerza empiece a operar en ti. Porque su poder se perfecciona no en tu talento ni en tu buen comportamiento, sino en tu debilidad. Como dijo Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Pero esa fuerza no es mágica, no es automática, no es una emoción que te levanta de repente, es una decisión silenciosa, un acto interno. Es cuando estás en tu momento más oscuro y aún así decides abrir tu boca y decir: Dios, no entiendo nada, pero sigo aquí. Es cuando todo en ti quiere desaparecer, pero tú eliges permanecer. Es cuando tus pensamientos te dicen que ya perdiste, pero tu espíritu responde: todavía hay algo que Dios quiere hacer conmigo. Porque es en ese punto de crisis donde todo se vuelve más claro. Ya no puedes seguir actuando, ya no puedes seguir fingiendo, ya no puedes seguir sosteniendo lo que ya no funciona. Así que empiezas a soltar, a derrumbar las fachadas, a dejar de defender lo que te hacía daño y a abandonar las máscaras. Y en ese proceso de destrucción, Dios empieza a edificarte de verdad, no como antes, no desde afuera hacia adentro, sino ahora desde lo profundo, desde lo que nadie ve, desde la raíz. Y aquí es donde tu oración cambia. Ya no es: Señor, líbrame del dolor. Ahora es: Señor, úsalo para formar algo nuevo en mí. Ya no es: quítame este proceso, sino: enséñame en medio del proceso. Porque empiezas a entender que la crisis no vino a destruirte, sino a alinearte, a limpiarte, a redefinirte y a mostrarte que tu fuerza no estaba en lo que creías, sino en Él. Y eso no se aprende en la teoría, se vive. Ahora estás en el umbral, en la línea donde decides si vas a permitir que esta crisis sea tu cementerio o tu sala de parto. Porque sí, esta versión débil, inestable, emocional y desgastada tiene que morir, pero no para que te pierdas, sino para que nazca la verdadera versión que Dios quiere manifestar a través de ti. Y esa versión solo emerge cuando tú aceptas el fuego, cuando no huyes del dolor, cuando eliges seguir confiando, aunque todo dentro de ti te dice que es más fácil rendirse. Así que no te avergüences de tu crisis. No escondas tus lágrimas, no disimules tu cansancio. Dios no necesita tu fuerza, Él necesita tu entrega.
Él no necesita que finjas estar bien. A lo largo de este mensaje hemos explorado cómo nuestras debilidades pueden mantenernos atados, cómo nuestros pensamientos y emociones pueden sabotear nuestra fe y cómo la verdadera fortaleza espiritual se construye desde dentro. Pero hay una verdad aún más profunda que necesitas entender. Tus debilidades tienen un propósito en Dios. Sí, has leído bien. Esas áreas donde te sientes más frágil, donde la lucha parece interminable, donde te cuestionas tu propia fe y fortaleza, no están ahí por casualidad. Dios permite esas debilidades porque en ellas se encuentra el terreno fértil para obrar de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Cuando te sientes débil, cuando todo parece desmoronarse, es precisamente en esos momentos donde Dios puede mostrarse más fuerte. Él no te deja solo en tu debilidad. Al contrario, te acompaña, te sostiene y te transforma. Tus debilidades no son un obstáculo para el plan de Dios. Son una oportunidad para que Él revele su poder y su gracia en tu vida. Así que, si hoy te sientes abrumado por tus debilidades, si te cuestionas tu capacidad para seguir adelante, quiero que te quedes hasta el final de este mensaje. Descubre lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de esas áreas que te hacen sentir pequeño, porque en esa debilidad, en esa lucha, en esa aparente fragilidad, Dios está preparando algo grande. No te rindas ahora. No te conformes con lo que ves o sientes. Dios tiene un propósito, y ese propósito es mucho mayor que cualquier debilidad que puedas enfrentar. Quédate conmigo y descubre cómo Dios puede usar tus debilidades para fortalecerte, para transformarte y para revelar su gloria a través de ti. Gracias por estar aquí. En medio de tanto ruido, de tantas voces que intentan definir quiénes somos, tú has elegido detenerte, respirar y buscar la voz que realmente importa, la voz de Dios. Y déjame decirte algo desde el principio. No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje es una respuesta divina a esas oraciones silenciosas que has elevado tantas noches. Hoy vamos a hablar de dos verdades que pueden transformar tu vida. La primera, Dios te ha elegido, incluso con tus errores. Y la segunda, Dios quiere limpiar tu mente para que puedas caminar con claridad, con libertad y con propósito. Así que quédate conmigo, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es un encuentro con el amor y la verdad de tu Padre Celestial. Muchos de nosotros, si somos sinceros, hemos pasado por ese momento frente al espejo donde nos vemos con dureza, donde la vergüenza habla más fuerte que la esperanza. ¿Cómo podría el Señor usar a alguien como yo? Nos decimos, pero escúchame bien, el poder de Dios no se manifiesta en lo perfecto, se revela en lo roto, en lo débil, en lo que el mundo considera perdido, porque así es la gracia, porque así es nuestro Dios. La historia que vas a escuchar hoy no es una historia lejana, ni de otro tiempo. Es la historia de alguien como tú y como yo, alguien que creyó que sus errores lo habían descalificado, que su historial era demasiado turbio para que Dios lo tocara. Pero ahí, en ese valle de sombra, Dios se manifestó y no solo lo llamó, lo levantó, lo transformó, le dio una misión que iba más allá de su imaginación. ¿Y sabes qué? Tú estás aquí escuchando esto no por casualidad. El Espíritu de Dios ha guiado tus pasos hasta este momento, porque Él quiere recordarte que tus errores no lo asustan, que tu pasado no anula su promesa. Él ya te ha mirado con ternura y te ha dicho, tengo planes para ti. Así que si hoy sientes en tu pecho ese suspiro, esa chispa de esperanza, no la apagues. Dale lugar, da un paso, confía. Si quieres expresar esa fe, hazlo con un gesto sencillo. Presiona el botón de me gusta, que sea como una oración silenciosa, un acto de rendición. Estás diciendo, Señor, aquí estoy, no soy perfecto, pero confío en ti. Y si deseas ir más allá, escribe en los comentarios, Señor, gracias por elegirme, incluso con mis fallas. Que cada letra escrita sea como un eco en el cielo.
Una declaración de que crees en el Dios que no desecha, sino que restaura. La Biblia lo dice claramente en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No hay frase más hermosa para un corazón cansado. Tu debilidad no es tu fin. Es el comienzo de algo que solo Dios puede construir. Déjame contarte de un hombre llamado Jerael. Era un pastor humilde en una aldea escondida en las colinas de Canaán. Su vida, como la de muchos de nosotros, estaba tejida de arrepentimientos. Había dicho palabras que deseaba retirar. Había tomado caminos equivocados. Había herido a quienes más amaba. Y aunque oraba cada noche bajo las estrellas, convencido de que Dios existía, en el fondo no creía que ese Dios pudiera tener un plan para él. En más de una ocasión, Jerael clamó en silencio: ¿por qué me creaste, Señor, si solo sé fallar? Busca a otros. Yo no tengo nada que ofrecerte. Pero lo que él no sabía, querido hermano, es que sus fracasos eran precisamente el suelo donde Dios sembraría algo glorioso. Un día llegó a su aldea un profeta, un hombre enviado por el cielo, que reunió a todos en la plaza y anunció: el Señor ha puesto sus ojos en este lugar. Aquí hay alguien que llevará justicia y redención a esta tierra. Jerael bajó la cabeza, pensó: seguro se refiere a Eshad, el comerciante, o a Mea, la mujer sabia. Pero el profeta lo miró directamente y dijo: tú, pastor de ovejas, el Señor ha escuchado tu clamor. Él ha visto tu sinceridad y te ha escogido. Jerael tembló. ¿Por qué yo?, preguntó entre lágrimas. He fallado tantas veces. No tengo sabiduría ni valor. Entonces el profeta se le acercó, le tomó el hombro y le respondió con ternura: no se trata de lo que tú eres, sino de lo que Dios puede hacer contigo. Recuerda a Moisés, que no sabía hablar, o a David, despreciado por su propia familia. No se trata de tus talentos, se trata de tu corazón dispuesto. Esa noche, Jerael se sentó a solas con Dios, pero por primera vez, no para justificarse, sino para escuchar. Y en el silencio comenzó a comprender que su historia no había terminado, que apenas comenzaba. Amigo mío, quiero que escuches esto con el corazón abierto. Tus fracasos no son el final del camino. No, son el principio de algo nuevo que Dios quiere comenzar en ti. Él no te busca porque seas perfecto. Te llama porque sabe que en tu humildad hay un terreno fértil para su gracia. Así fue con Jerael. No tuvo días fáciles. Detrás de cada paso había una sombra de duda, de críticas, de temores internos. Pero cada vez que caía, volvía a escuchar en su alma la voz del profeta y se levantaba, más fuerte, más decidido. Y poco a poco, Dios empezó a usarlo. Sí, al mismo hombre que un día creyó no tener nada para ofrecer. Lo usó para consolar a los tristes, para animar a los que habían perdido la fe, para guiar con un corazón quebrantado, lleno de amor. Las heridas de ayer se convirtieron en señales de victoria. Lo que fue vergüenza, hoy es testimonio. Aquello que creyó debilidad, Dios lo transformó en fortaleza. Y entonces Jerael comprendió un secreto que muchos pasan toda la vida sin ver. El Señor no está buscando perfección, sino corazones que estén dispuestos a ser moldeados. Tal vez tú, ahora mismo, estás pensando que ya no tienes oportunidad, que tus errores son demasiados. Pero escúchame bien, Dios no te desecha. Él dice: mis planes para ti no dependen de tu perfección, sino de mi gracia. Recuerda la parábola del hijo pródigo, que nos relata el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Aquel hijo regresó con el alma rota, la vergüenza en los hombros, sin nada en las manos. Creía que había perdido su lugar. Pero el padre lo abrazó, le preparó un banquete, lo restauró. ¿Y sabes por qué? Porque no era lo que hacía o tenía, era porque pertenecía a su Padre. Así también eres tú para Dios.
Eres su hijo, eres su hija, su creación amada. Tus errores son parte de una historia que aún está siendo escrita por la mano del Todopoderoso. Y ahora quiero hablarte directamente. ¿Qué tal si en vez de cargar con tus sis o con tus fallas, le entregas a Dios tus debilidades? ¿Qué tal si dejas que Él haga algo hermoso con lo que tú creías arruinado? Te animo, allí donde estás, a compartir en los comentarios tu ciudad. La hora en que nos estás escuchando, comenta esta frase sencilla pero poderosa: Señor, úsame tal como soy, porque cada palabra escrita aquí es una llama encendida, un acto de fe visible. Es como decirle a Dios: estoy aquí, no tengo todo resuelto, pero tengo un corazón que quiere seguirte. Y tu testimonio puede ser justo lo que otro necesita para creer otra vez. Hay alguien ahora mismo sintiéndose como tú, y tus palabras pueden darle esperanza, porque Dios no se equivoca cuando llama. Él ve en ti lo que tú aún no logras ver. Tu camino no termina con tus errores. Tu verdadero comienzo nace cuando decides rendir tu vida a su voluntad. ¿Te has detenido a pensar por qué estás escuchando este mensaje hoy? No es coincidencia. Es Dios respondiendo a las oraciones silenciosas que llevas tanto tiempo guardando. Quizás te has sentido insignificante, atado a una lucha interior, creyendo que no mereces nada grande. Pero este mensaje es la prueba de lo contrario. Dios te ha elegido tal como eres, con tus debilidades, con tus caídas, porque Él ve en ti un propósito eterno. Piensa en Jerael. Él pensó que era uno más, que sus errores eran demasiado pesados. ¿Te has sentido así? Tal vez piensas que hay muchos mejores, más fuertes, más sabios. Pero quiero que por un instante imagines que no estamos hablando de Él. Estamos hablando de ti. Tú eres esa mujer, ese hombre, ese pastor que siente que no puede, pero que Dios ha elegido para algo mucho más grande. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios está trabajando en tu corazón. Quizás el enemigo te ha querido hacer creer que no vales, que tus errores te condenan, que no puedes pertenecer. Pero el Señor hoy está usando estas palabras para recordarte que sus planes son mayores que tus fracasos. Y sí, te invitamos a escribir una frase corta en los comentarios. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en cada declaración de fe. Es como levantar tu mano en una reunión y decir: Señor, aquí estoy. Y al hacerlo, estás diciendo al mundo espiritual: pertenezco a una familia de fe, una familia que cree en la gracia, una familia que sabe que lo mejor no ha pasado todavía. Y esa familia te incluye a ti. No importa si has fallado, no importa si no entiendes todo lo que viene por delante. Lo que sí importa es esto: ¿estás dispuesto? Porque el Señor no busca perfección, busca corazones abiertos, disponibles, humildes. Cada vez que tú dejas un comentario aquí, no estás simplemente escribiendo unas palabras. Estás diciendo: Señor, aquí estoy, úsame tal como soy. Y eso, mi querido hermano, mi querida hermana, es un acto de fe tan profundo como una oración pronunciada en silencio en medio de la noche. Es como si estuviéramos todos reunidos, hombro con hombro, en una pequeña iglesia, alabando al mismo Dios, compartiendo la misma esperanza. Porque cuando tú escribes con fe, cuando tú respondes con tu voz, por pequeña que sea, estás encendiendo una luz que puede guiar a otro en la oscuridad. No lo tomes a la ligera. Permíteme explicarte algo que tal vez nunca habías pensado. Esto que estamos haciendo aquí, esta comunidad que formamos, no es una simple transmisión. Es un altar que levantamos juntos, piedra por piedra, palabra por palabra, con cada amén, con cada testimonio. Cuando tú participas, tú formas parte de esa obra santa. Tú no eres un espectador. Tú eres parte activa del cuerpo de Cristo. Y Dios está usando tu vida, sí, la tuya,
para edificar algo eterno. Y ahora quiero que pienses en Jerael. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera rendido antes de tiempo? Si hubiera escuchado esas voces internas que le decían que no era suficiente. Tal vez nunca habría visto lo que Dios tenía preparado para él. ¿Sabes qué? Lo mismo puede pasar contigo. El enemigo quiere que creas que tus errores te descalifican. Pero Dios dice: dame lo que tienes, aunque sea poco, y haré algo grande. Jerael dio ese paso, y Dios lo usó de una manera que él jamás imaginó. Ese mismo milagro está esperando por ti, si te atreves a dar un pequeño paso hoy. Quizás te preguntas: ¿de verdad vale la pena? ¿Qué cambia si escribo o no escribo algo aquí? Te diré lo que cambia. Cambia corazones, cambia vidas, cambia la manera en que otros ven la fe. Porque tus palabras, tus confesiones sencillas, se convierten en testigos silenciosos del amor de Dios. Tú no sabes a quién estás alcanzando. Puede que alguien al otro lado del mundo lea tu frase y encuentre consuelo. Esas palabras tuyas son como semillas que el Espíritu Santo siembra en terrenos que tú no ves. Así que hoy, mi amigo, no te quedes en silencio. Comparte con nosotros desde donde nos escuchas, qué hora es cuando ves este mensaje, y escribe esa frase de entrega. Señor, aquí estoy, úsame tal como soy. Escríbelo con gozo, con fe, con la certeza de que Dios no te trajo hasta aquí por accidente. Él te trajo porque quiere hacer algo nuevo en ti. Él quiere que lo declares, que lo vivas, que seas testigo de su poder. Y cuando lo hagas, recuerda, tus errores no son el final de tu historia. Son apenas el primer capítulo de algo que Dios está escribiendo contigo. Jerael no entendía todo, pero confió. Tú tampoco tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas tener fe. El Señor está tomando cada pedazo roto de tu historia y, como el mejor de los alfareros, lo está transformando en una vasija útil y hermosa para su gloria. ¿Sabías que esto que la Biblia enseña también tiene eco en la ciencia moderna? Escucha esto. La teoría del efecto mariposa nos dice que una pequeña acción puede provocar un gran cambio. ¡Qué maravilla! Eso es exactamente lo que Dios ha hecho desde siempre. Toma lo pequeño, lo humilde, lo olvidado y lo transforma. Jerael no era nadie importante, pero en manos de Dios se convirtió en instrumento de bendición. Y tú también puedes serlo. ¿Y sabes qué más dice la ciencia? Que nuestro cerebro tiene una capacidad increíble de renovarse, de sanar, de adaptarse. A eso lo llaman neuroplasticidad. Pero Dios ya lo había dicho mucho antes. En Romanos 12:2 leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios te diseñó no solo para sobrevivir, sino para ser transformado por su poder. Él te hizo capaz de cambiar, de levantarte, de comenzar de nuevo. Así que levanta la cabeza, hermano. Abre tu corazón, hermana. Hoy puede ser el comienzo de algo nuevo. No porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel. Y cuando tú dices: aquí estoy, Él responde: eso es todo lo que necesito. Cada vez que abres tu corazón para recibir la palabra del Señor, cada vez que decides confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, estás dando un paso más en ese camino maravilloso de transformación. Ahora, detente un instante y mírate a ti mismo. En un mundo saturado de ruido, de imágenes que alimentan lo superficial, tú has elegido algo distinto. Has elegido lo eterno, has elegido lo profundo. Eres como Jerael, ese hombre que, aún con tantas luchas por dentro, tomó una decisión valiente: hacer una pausa, escuchar la voz de Dios y dejar que su vida fuera tocada. Y déjame decirte, eso no es poca cosa. Eso es algo precioso a los ojos del Señor. Que tú estés aquí ahora mismo no es una coincidencia. Es una chispa de fe que ha sido encendida en tu interior. Y como nos enseña Jesús
en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Esa fe, aunque parezca tan pequeña como un grano de mostaza, puede crecer, puede extenderse, puede dar cobijo a muchos más. Quiero que lo recuerdes, las decisiones más sencillas pueden tener consecuencias eternas. La ciencia misma confirma que lo que hacemos repetidamente moldea nuestro carácter, cambia la forma en que pensamos y sentimos. Por eso, cuando decides apoyar un mensaje como este, cuando haces clic, cuando te quedas hasta el final, cuando compartes una palabra, no estás haciendo algo trivial. Estás diciendo al mundo: estoy en busca de lo que tiene valor eterno. Estoy priorizando lo que no se desvanece. Y eso, querido amigo, tiene un impacto profundo. Estamos rodeados de una cultura que anhela lo inmediato, lo rápido, lo fácil. Pero tú estás aquí invirtiendo tu tiempo en fortalecer tu alma. Y eso no pasa desapercibido para el cielo. Tu anhelo de acercarte al Señor, tu deseo de crecer en la fe, son señales claras de que el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. Al igual que Jerael, tú también puedes ser instrumento en las manos de Dios. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a dejarte guiar. Porque le dices al Señor: aquí estoy. Y si hoy vienen a tu mente errores del pasado, heridas que no has podido sanar, quiero que recuerdes algo. Los médicos nos enseñan que cuando un hueso se rompe y se cura bien, esa zona puede llegar a ser más fuerte que antes. ¿No es hermoso pensar que en el mundo espiritual sucede algo parecido? El Señor toma nuestras fallas, nuestras caídas, y las transforma en testimonios de su poder y su gracia. Lo que antes te hacía sentir débil, ahora puede convertirse en tu mayor fuerza si lo pones en manos del Maestro. Mientras reflexionas sobre esta historia, quiero que pienses en Jerael, no como alguien lejano, sino como un reflejo de ti mismo. Quizá tú también has sentido que tu vida es demasiado pequeña, que tus errores son demasiado grandes o que tus luchas te han dejado fuera. Pero escúchame bien, lo que Dios hizo en Jerael también puede hacerlo en ti. Él no necesita que seas fuerte, necesita que estés dispuesto, que sigas escuchando su voz, que sigas leyendo su palabra, que no te rindas, porque aún en lo más pequeño, Él puede hacer maravillas. Y no olvides esto: tu fe, cuando se expresa, tiene poder. Cuando comentas, cuando compartes lo que escuchas, cuando dices desde dónde estás viendo este mensaje, estás testificando que formas parte de una familia, de una comunidad que está siendo transformada. Eso edifica, eso levanta, eso siembra esperanza. Así que hoy, mientras seguimos caminando juntos en esta jornada, quiero que te detengas y veas lo que Dios está haciendo en tu vida. Aunque aún no lo comprendas todo, aunque no veas todas las piezas encajar, tú estás aquí por un propósito. No eres un accidente, eres parte de un plan eterno que se va revelando día a día. Y si algo nos deja la historia de Jerael, es esto: Dios no mira nuestras vidas como nosotros lo hacemos. Donde tú ves ruinas, Él ve cimientos. Donde tú ves debilidad, Él ve la oportunidad de mostrar su poder. Y esto no es solo una linda frase, es una promesa viva. Piensa en ese momento inolvidable en que Pedro se atrevió a caminar sobre el agua. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 31, nos dice que, aunque al principio confió, al sentir el viento, dudó y comenzó a hundirse. Pero Jesús no lo dejó caer, extendió su mano y lo sostuvo. ¿No te conmueve esta imagen? Aún con una fe imperfecta, Jesús estuvo ahí. Así también fue con Jerael. Aún con sus temores, aún con su inseguridad, Dios no lo abandonó. Fue precisamente en su momento de mayor fragilidad donde la gracia de Dios brilló más fuerte. Y eso mismo puede suceder contigo. ¿Alguna vez has sentido que, como Pedro, te atreves a dar un paso de fe y de pronto te ves hundido por la duda? A veces creemos que nuestros errores nos dejan fuera del plan de Dios.
Así pensaba también Jerael. Miraba sus fallas como señales de que ya no servía, que ya no había lugar para él en el propósito de Dios. Pero la palabra, esa palabra viva y eterna, nos habla diferente. Nos recuerda que las caídas no son el final del camino, son la puerta por la cual entra la gracia. En Isaías 41:10 leemos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No son palabras vacías, son promesas del Dios viviente, promesas que sostienen al alma cansada. Jerael las tomó y al hacerlo, vio cómo incluso sus temores se convertían en instrumento de alabanza. Jesús también nos enseñó algo profundo en aquella parábola que encontramos en Mateo 25, versos del 14 al 30. Se trata de los talentos, 3 siervos, un maestro que confía en ellos y un llamado a actuar con lo que se ha recibido. 2 de ellos se lanzan, arriesgan, multiplican. El tercero se deja dominar por el miedo, esconde su talento y al final recibe reprensión, no por haber fallado, sino por no haber intentado. Qué clara es la lección. Dios no exige perfección, Él espera fidelidad. Lo que haces con lo que te fue dado, eso es lo que cuenta. Jerael aprendió a dejar de mirar sus limitaciones y empezó a mirar al Dios que no tiene límites. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios puso en tus manos? Quizás los has ocultado, los has enterrado en dudas, pensando que otros lo harían mejor o que tus errores te descalifican. Pero la enseñanza sigue siendo la misma. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto confías. Zacarías 4:10 lo dice con claridad: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. No ignores lo pequeño, porque en las manos del Creador eso pequeño puede alimentar multitudes. En Hebreos 11, esa galería de hombres y mujeres de fe, vemos que Dios usó a quienes el mundo descartaba. Abraham dudó, Moisés tartamudeaba, Rahab tenía un pasado que muchos hubieran escondido, y sin embargo, todos fueron instrumentos del cielo. ¿Qué los hizo diferentes? Su fe, no su historial, no su capacidad, sino su confianza en el Dios de lo imposible. Esa misma fe está al alcance de tu corazón hoy. Haz una pausa, mira tu vida. ¿Hay áreas que has estado escondiendo porque piensas que no son dignas? Jerael también escondía sus temores, pero cuando los entregó a Dios, vio cómo la presencia divina transformaba cada rincón de su historia. Tal vez ha llegado tu momento de hacer lo mismo, de decirle al Señor: aquí está mi dolor, aquí está mi debilidad, haz con esto lo que tú quieras, y créeme, Él lo hará. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 9, hay una escena inolvidable. Un niño, una multitud hambrienta, 5 panes y 2 peces. Una ofrenda tan pequeña que parecía insignificante, pero en manos de Jesús, aquello se convirtió en milagro. Y así es con tu vida. Si la pones en manos del Maestro, lo que parecía poco será más que suficiente. Hoy quiero dejarte con una pregunta que vale la pena meditar. ¿Cuáles son esos panes y peces que Dios está esperando que pongas en sus manos? Quizás sea un talento, una puerta que se abre, una herida que aún sangra. Todo eso puede convertirse en esperanza para otros si se lo entregas a Él. No se trata de lo que tú puedes lograr, sino de lo que Él puede hacer a través de ti. Y antes de terminar, me encantaría saber desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allí. No es solo una forma de participar, es una manera de decir: aquí estoy, formo parte de esta familia de fe. Cuando compartes tu experiencia, estás animando a otros. Estás diciendo: yo también creo que Dios tiene un propósito para mí. Así que, mientras sigues pensando en todo esto,
Recuerda, no estás aquí por casualidad. Este mensaje no llegó por error. El Señor está tocando las puertas de tu alma. Está llamándote a confiar, como lo hizo Jerael, a poner tu historia en sus manos. Y si lo haces, te aseguro que lo que Él tiene preparado es mucho mayor que cualquier cosa que puedas imaginar. Que Dios te bendiga. Has llegado hasta este momento, no por accidente, sino por una razón que va más allá de lo que ves. No es simplemente el final de otro video, es una cita divina. Es el Señor que te ha traído aquí porque te ama, porque te ve, porque tiene planes preciosos para tu vida. Y quiero que tomes un momento, ahí donde estás, y lo digas en voz baja. Soy un hijo de Dios, sostenido por su misericordia, llamado por su gracia. Tal vez no te des cuenta, pero el hecho de haber dedicado estos minutos para escuchar con atención, para abrir tu corazón, dice mucho de ti. Eres alguien que anhela más de la vida. Mientras muchos corren tras el ruido del mundo, tú has escogido este espacio para alimentar tu alma. Y eso, querido hermano, querida hermana, no es poca cosa. Eso es obediencia, eso es fe. Cada esfuerzo tuyo, cada oración, cada paso hacia Dios, aunque parezca pequeño, tiene un valor eterno. Nada se pierde delante de Él. Y ahora, antes de continuar, quiero hacerte una invitación sencilla pero importante. Verifica si ya te has suscrito a este canal. Quizás pienses que es un detalle sin importancia, pero no lo es. Es como decir en una reunión de fe: Señor, aquí estoy, quiero seguir escuchando tu voz. Es un gesto que testifica que quieres seguir creciendo, que deseas caminar más cerca del Señor. Y hay algo más que puedes hacer, algo que puede tocar más vidas de las que imaginas. Escribe en los comentarios estas palabras: Señor, aquí estoy, úsame como tu guerrero. Esa frase tan simple es más que una oración, es una entrega, es tu voz diciéndole al cielo que estás listo. Y cuando otros lean ese comentario, también se animarán, porque la fe es contagiosa, porque la luz se comparte, y juntos formamos una familia que camina con esperanza. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando entiendes que Dios te ha elegido tal como eres, con tus heridas, con tus dudas, con tus caídas, algo comienza a cambiar por dentro. Ya no vives tratando de ganarte el amor de Dios, lo recibes. Pero también descubres que ese amor no te deja igual. Y aquí comienza la segunda parte de esta palabra. Si has sido elegido, también estás siendo transformado. Porque Dios no solo quiere usarte, quiere sanarte. No solo quiere enviarte, quiere habitar en ti. Y para eso necesita limpiar un lugar muy especial, tu mente. Porque una mente sucia puede sabotear hasta el llamado más santo. Así que vamos ahora a una historia que te mostrará cómo Dios no solo perdona tus errores, también renueva tus pensamientos. Y si lo que te mantiene detenido no es lo que te hicieron en el pasado, sino lo que sigues alimentando en tu pensamiento. Y si tu mayor obstáculo no ha sido la herida, sino la voz que no dejas de escuchar dentro de ti. A veces no se trata del daño recibido, sino de las cadenas que nosotros mismos no nos atrevemos a soltar. Escucha, querido hermano, quizá llevas tiempo conviviendo con frases que te hirieron, con memorias que no sanaron, con creencias que no vienen de Dios. Y hoy el Señor te dice: ya no quiero que sigas viviendo así. Este momento no es casualidad, no llegaste aquí por accidente. El Espíritu Santo ha escuchado tus gemidos en la madrugada, tus noches largas llenas de pensamientos que no te dejan descansar, tus oraciones que nacen del cansancio y del deseo de entender por qué tu alma se siente tan confundida. Has buscado respuestas, has clamado por una luz, has llorado sin que nadie lo sepa. Y ahora Dios te ofrece algo distinto. Una historia que no solo tocará tu corazón, sino que alcanzará tu mente como una tormenta de limpieza espiritual.
No será algo superficial, será una obra profunda, incómoda tal vez, pero necesaria, porque hay cosas que han estorbado tu paz, tu discernimiento, tu confianza plena en el Señor. Y Dios ha comenzado a removerlas. Palabra tras palabra, Él está derribando los muros que construiste sin darte cuenta. Prepárate. Vas a recordar cosas que pensabas olvidadas. Vas a llorar, pero también vas a soltar. Vas a ver claro de nuevo. Si quieres dar un paso de fe, comienza comentando esta oración. Señor, limpia mi mente. Hazlo con sinceridad, no por impulso, sino con hambre de libertad. Y si estas palabras ya están moviendo algo en tu interior, no te calles. Dale me gusta a este mensaje. No por nosotros, sino para que otros también sean alcanzados por esta obra divina. No te vayas, quédate hasta el final. Este puede ser el momento preciso en que Dios comience a desalojar de tu interior todo lo que no debe quedarse. Su nombre era Nahara. Por fuera, todos la veían como una mujer serena, estable, digna. Pero dentro de ella vivía otra historia. Quienes la conocían pensaban que era fuerte, que nada la movía, que su fe era tan firme como las rocas del antiguo Canaán. Pero no sabían lo que pasaba en la madrugada. Cuando el silencio de la noche caía y ella se sentaba al borde de la cama, los pensamientos la atrapaban sin piedad. No era incrédula, no era indiferente. Nahara amaba a Dios, ayunaba, oraba, iba a la sinagoga con devoción. Pero su mente era habitación de pensamientos que no le pertenecían. Palabras que marcaron su infancia, humillaciones que enterró sin sanar, errores que cometió y que no sabía cómo perdonarse. Voces internas que la condenaban con frases como no eres suficiente, Dios ya no te escucha, nunca vas a cambiar. Y mientras su cuerpo servía, su alma se agotaba bajo la sombra de esas telarañas emocionales. Vivió así por años, atenta a los suyos, trabajando con esmero, cuidando de su madre, ayudando a los pobres del pueblo. Pero cada vez que quedaba sola, su mente se volvía una lucha. Se preguntaba, ¿por qué soy así? ¿Por qué mi corazón ama a Dios y aún así no tengo paz? Hasta que un día algo ocurrió. Fue a una ciudad vecina a comprar un tinte especial para sus tejidos. Caminó mediodía sola, como siempre, su rostro cubierto, su mirada baja, pero su mente en alto hablaba sin cesar. Le recordaba fallas pasadas, le traía a la memoria un rostro que no lograba olvidar. Intentó cantar un salmo, pero el peso era mayor. Llegó, hizo su compra y se sentó a descansar sobre una piedra. A su lado, una mujer mayor, no era del lugar. Tenía un rostro sereno, ojos que hablaban de sabiduría y una paz que se sentía como un abrigo invisible. La miró y sin que Nahara dijera una sola palabra, le preguntó, ¿también te cansa tu mente? Nahara se estremeció. ¿Cómo lo sabía? Perdón, dijo con la voz entrecortada. ¿Nos conocemos? La mujer sonrió. No, pero te reconocí por dentro. Nahara bajó la cabeza, lloró, y esa mujer la miró con ternura. Esperó en silencio y luego le dijo algo que cambiaría su vida. Tienes el corazón lleno de fe, pero la mente llena de basura. Y si no aprendes a limpiar tu mente, tu fe no te servirá para vivir en libertad. Nahara levantó la vista. No había juicio en aquella voz, solo verdad. Una verdad que dolía, pero sanaba. Y preguntó con el alma rota, ¿y cómo se limpia una mente? Ella preguntó con un hilo de voz, casi como si el alma misma hablara. Y la respuesta fue tan sencilla y tan profunda como una parábola. Así como limpias una habitación, quitando lo que estorba, dejando entrar el aire y permitiendo que la luz penetre. Esa frase golpeó el corazón de Nahara con la fuerza de un trueno callado, como una revelación susurrada desde el cielo. ¿Y cómo saber qué cosas nos sirven
preguntó entonces. La mujer sonrió con esa sabiduría que no necesita explicación. Todo pensamiento que no te acerca a Dios es basura. Todo pensamiento que te acusa no proviene del cielo. Todo recuerdo que te roba el valor es un enemigo que se esconde. Y con eso se levantó, como quien ha dicho lo que el Señor le encomendó decir. Antes de irse, pronunció la frase que encendería una llama nueva en Nahara. La mayor batalla no es contra el pecado, es contra esa mente que aún cree que sigue siendo esclava. Nahara no volvió a ver a aquella mujer, pero algo dentro de ella ya no era igual. Cuando regresó a su aldea, no lo hizo con adornos nuevos, sino con una visión transformada, con una estrategia del cielo, con un llamado urgente: limpiar su mente. Así empezó. Cada vez que un pensamiento oscuro intentaba asomarse, ella no lo acariciaba, no lo justificaba, no lo escondía, lo desenmascaraba. Esto no viene de Dios, esto no soy yo, esto no tiene lugar en la vida que ahora tengo. Y lo reemplazaba con la palabra, con promesas eternas, con la verdad que no cambia. Día tras día fue desalojando huéspedes mentales que no pagaban renta, que solo ocupaban espacio, que le robaban la paz y distorsionaban su fe. No fue fácil. Hubo momentos en que los pensamientos parecían más fuertes que su voz, pero comprendió que no se trataba de tener más fuerza, sino de ser fiel, de no rendirse, de caminar con determinación espiritual. Empezó a hablar en voz alta, a declarar lo contrario de lo que su mente le decía. Llenó su casa con salmos, repitió lo que el Padre decía de ella. Se rodeó de lo puro, lo justo, lo noble, lo verdadero. Y un día, sin que pudiera señalar cuándo, despertó. No había ruido en su cabeza, no había voces del ayer, no había acusaciones, solo paz. Y no era una paz emocional, era una paz que nacía en lo profundo. Donde antes hubo ansiedad, ahora había gratitud. Donde antes había culpa, ahora florecía la esperanza. Donde antes había lucha, ahora reinaba la victoria. La gente del pueblo empezó a notarlo. No era su ropa, no era su sonrisa, no era su forma de hablar. Era algo que venía de más adentro. Era su mirada. Ya no estaba perdida. Estaba aquí, estaba viva, estaba libre. Y sin proponérselo, Nahara se convirtió en un faro para otras mujeres. Compartía su historia, mostraba el camino, enseñaba a detectar pensamientos venenosos, a enfrentarlos, a sustituirlos. Y en cada conversación repetía esa frase que le cambió la vida. La mayor batalla no es contra el pecado, es contra la mente que aún cree que sigue siendo esclava. Porque ahora no era una teoría, era su testimonio, era su vida, era su misión. Y tú, que estás escuchando esto, sabes que no se trata solo de Nahara. Sabes que también habla de ti, porque tú también llevas en la mente cosas que ya no deberían estar allí. Pensamientos que has alimentado durante años, ideas que has permitido quedarse cuando lo único que merecían era ser expulsadas. Esta historia es tu espejo, es tu alerta. Es la voz que te dice que es tiempo de comenzar esa limpieza interior. ¿Lo percibes? Esto no fue un cuento más, no fue entretenimiento, fue una visita del Espíritu a los rincones olvidados de tu alma. Porque la historia de Nahara no está tan lejos de la tuya. Y si sentiste que cada palabra tocaba un rincón que habías enterrado, no es casualidad. Es Dios mostrando con amor, pero también con verdad, que aún hay cosas en ti que no tienen derecho a quedarse. Ya no podemos disfrazar esto. No estamos aquí para ofrecerte consuelo temporal. Estamos aquí para despertar, para sanar, para romper esa cárcel silenciosa que has construido en tus pensamientos. Porque tú también has vivido como Nahara. Tú también has caminado con una tormenta por dentro, mientras todo parecía en orden por fuera. Tú también te has acostado sintiendo que hiciste lo mejor
y aún así tu mente te castigó. Tú también te has dicho cosas que ni Dios te diría. Y lo peor, aprendiste a convivir con eso. Te acostumbraste a pensar mal de ti, a recordar errores como si hubieran sido ayer, a repetirte frases que solo destruyen. No valgo, siempre fracaso, nunca voy a cambiar, no soy lo suficientemente espiritual, ya es tarde para mí. Y esas frases se quedaron allí, como parte del decorado de tu alma. Pero hoy, después de escuchar esto, ya no puedes seguir igual, ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes llamarlo solo estrés o ansiedad, porque hoy el cielo ha hablado directo a tu mente. Es Dios quien te trajo aquí hoy, porque Él sabe lo que está ocurriendo dentro de ti. Él ha visto ese desorden silencioso que se ha ido formando en tu mente, una batalla invisible, un torbellino de pensamientos que no provienen del cielo, sino del enemigo. Y lo sabes bien, porque no traen paz, sino cansancio. No te levantan, te apagan, no te impulsan, te paralizan. Son ideas que se visten de lógica, de prudencia, de autocorrección. Pero detrás de esa máscara, lo único que buscan es robarte la esperanza, quitarte las fuerzas y hacer que no puedas oír la voz de Dios. Sí, porque cuando la mente está contaminada, la voz del cielo se escucha lejana, distorsionada, como un eco apagado. El diablo no necesita gritar, le basta con susurrarte una y otra vez lo mismo. Y sin darte cuenta, terminas creyendo más en sus mentiras que en las promesas de tu Padre. Eso es lo serio. El enemigo no siempre llega con un gran pecado. A veces solo siembra una idea pequeña, pero que se queda ahí, girando, enredándose como una hiedra venenosa, hasta que te impide ver con claridad lo que Dios quiere mostrarte. Por eso estás escuchando esto hoy, porque el Señor quiere que salgas de esa cárcel. Quiere sacudirte el alma y decirte con firmeza: eso que piensas no soy yo, eso que sientes no viene de mí, eso que repites no es verdad. Mira lo que está escrito en 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? Dios no quiere que simplemente ignores esos pensamientos. Él quiere que los derribes, que los pongas bajo su autoridad. ¿Cómo se hace? Con la verdad, con fe, con convicción. Cuando un pensamiento destructivo te ronde, no lo aceptes, no le des espacio. Haz como hizo Nahara. Enfrenta esa mentira, reemplázala por la verdad. No le abras la puerta a lo que te contamina. Imagínalo así: ¿permitirías que alguien sucio, agresivo, malintencionado entre a tu casa, se siente en tu sala, duerma en tu cama, coma tu comida? Claro que no. Entonces, ¿por qué permites que esos pensamientos habiten en tu mente? La diferencia es que no los ves, pero ahí están. Y su influencia es más poderosa de lo que imaginas. La ciencia lo ha comprobado. Lo que piensas afecta a tu cuerpo, tus decisiones, tus relaciones. Pero Dios lo dijo antes: como piensa en su corazón, así es Él. Proverbios 23, 7. Tú no eres solamente lo que haces, eres lo que piensas. Y si en tu interior hay basura, así será tu vida, aunque ores, aunque ayunes, aunque vayas a la iglesia. Porque si tu mente no se transforma, nada a tu alrededor cambia. Eso fue lo que comprendió Nahara. Por eso hizo limpieza, una limpieza profunda. Y tú también debes hacerla, no una vez, sino cada día, hasta que tu mente se convierta en un lugar donde el Espíritu Santo se sienta en casa, hasta que tus pensamientos reflejen la luz del cielo. Y ahora quiero invitarte a escribir en los comentarios, pero no como una rutina, sino como un acto de fe. Escribe: hoy empiezo a limpiar mi mente. Escríbelo con decisión, como quien rompe cadenas, como quien se levanta del polvo y dice: hasta aquí.
Y si ves a otros que también lo escribieron, ora por ellos, bendícelos, acompáñalos, porque esta batalla no se gana solo. Así lo hizo Nahara, escuchando palabra, recibiendo dirección, tomando decisiones valientes y rodeándose de personas que caminaban en la misma lucha. Ahora tú también lo sabes, y al saberlo, ya no puedes ignorarlo. Ahora que lo has reconocido, puedes elegir. Si decides caminar en pureza, todo el cielo caminará contigo, porque tú no fuiste creado para vivir entre sombras. Fuiste creado para pensar como Cristo, con claridad, firmeza, santidad, paz y verdad. Nahara lo logró, y tú también puedes. Vamos a volvernos ahora a la palabra, porque limpiar la mente no es cuestión de fuerza de voluntad o de técnicas humanas. Es un acto de reverencia. Es entregarle a Dios no solo tu corazón, sino también tus pensamientos. Es decirle con humildad: Señor, este lugar también es tuyo. No es mi escondite, no es mi refugio, es tu morada, y no quiero que en él vivan pensamientos que tú no sembraste. Para que esto quede grabado en tu espíritu, escucha estas palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:8, un versículo que fue escrito no solo para consolar, sino para transformar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Lo ves? Ahí tienes el filtro, la guía, la lista clara de lo que debe vivir en tu mente. Todo lo que no encaje con eso es basura espiritual. Y cuando Pablo dice, en esto pensad, no está sugiriendo, está ordenando, porque la mente no se purifica sola, se entrena, se disciplina. Como todo en la vida espiritual, requiere constancia, entrega y vigilancia. Vamos a caminar en eso, juntos, porque es tiempo de vivir con la mente limpia, el alma firme y el corazón encendido por la verdad de Cristo. 1. Piénsalo bien, hermano o hermana. ¿Estás llenando tu mente con lo que es verdadero o con lo que el enemigo ha sembrado en silencio a lo largo del tiempo? Hay frases que suenan reales solo porque las hemos repetido tantas veces que se sienten nuestras. Ya es tarde para mí. Dios no me escucha. No soy amado. Pero nada de eso viene del corazón del Padre. La palabra dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Cada vez que aceptamos una falsedad en nuestro pensamiento, le estamos abriendo la puerta. Y créeme, cuando eso pasa, el enemigo entra y se acomoda. 2. Todo lo honesto. No se trata solamente de portarse bien o tener moral, sino de vivir con el alma limpia, sin dobleces, sin rincones oscuros. Dios no solo ve lo que hacemos, Él escudriña lo que pensamos. Y cuando nuestros pensamientos se enredan con temores ocultos, con deseos inconfesables, con engaños hacia uno mismo o hacia otros, eso comienza a nublar la luz interior. Pero cuando nuestra mente está abierta a la verdad, sin secretos, sin disfraces, entonces el Espíritu Santo puede habitar en ella como en una casa de puertas abiertas. 3. Todo lo justo. Hay algo que hace mucho daño: quedarse atrapado en la idea de que lo que vivimos no fue justo. No merecía esto. ¿Por qué a mí y no a ellos? ¿Por qué estoy solo? Y aunque suene razonable, ese lamento constante va cavando un pozo. Y en ese pozo crece el rencor. Y el rencor no deja espacio para el gozo ni para la sanidad. Pensar en lo justo es dejar de lado la obsesión por el pasado, por las heridas, y levantar los ojos hacia el Dios que hace justicia perfecta en su tiempo. 4. Todo lo puro. Nadie nos ve cuando estamos solos, pero Dios sí. Y es en esos momentos, cuando nadie más está, donde se revela la verdadera condición de nuestra mente. ¿Qué dejamos entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos? ¿Qué alimenta nuestra imaginación? Lo impuro no siempre tiene forma escandalosa.
A veces se disfraza de chisme, de crítica mordaz, de celos disfrazados de preocupación. Todo eso contamina, como una gota de tinta en un vaso de agua. Para mantener una mente limpia, hay que cuidar cada entrada y cerrar las puertas a lo que corrompe. 5. Todo lo amable. Hay una pregunta que duele. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Muchos de nosotros nos tratamos con una dureza que nunca usaríamos con otra persona. Nos juzgamos, nos humillamos, nos decimos que no valemos. Pero Dios no nos creó para maltratarnos. Él nos formó con ternura, con amor eterno. La amabilidad no empieza por los demás, empieza en el corazón que aprende a perdonarse, que se permite sanar, que se habla como hablaría Jesús, con verdad, sí, pero también con compasión. 6. Todo lo que es de buen nombre. Hay pensamientos que nos quieren encerrar en etiquetas viejas. No sirvo, soy un fracaso, nadie me va a respetar. Pero escucha esto, tú tienes un nombre que fue escrito por Dios, un nombre de honra, de identidad celestial. Pensar en lo que es de buen nombre es recordarte cada día que tú no perteneces a tus errores, ni a tu historia, ni a lo que otros dijeron. Perteneces a Cristo y en Él tienes un nombre nuevo, una vida nueva, un propósito eterno. 7. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso lo dijo Pablo y no fue por casualidad. Él sabía que el mayor campo de batalla está en la mente. ¿Qué estás dejando vivir en tus pensamientos? ¿Qué ocupa ese espacio sagrado dentro de ti? Cada vez que te invadan pensamientos que te alejan de Dios, haz una pausa y pregúntate: ¿esto me edifica? ¿Esto honra al Señor? ¿Esto refleja quién soy como hijo de Dios? Y si no, échalo fuera, pero no te quedes con la mente vacía, llénala de la palabra, porque Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 12, versículos del 43 al 45. Cuando un espíritu sale y encuentra la casa vacía, vuelve con otros peores. Así pasa con los pensamientos. Si limpias tu mente pero no la llenas de lo santo, de lo verdadero, de lo que glorifica a Dios, volverán los viejos fantasmas con más fuerza. No basta con expulsar lo malo, hay que invitar lo bueno. Y ese bueno es Cristo, su verdad, su luz, su paz. Queridos hermanos, hay pensamientos que se esconden en lo profundo del alma, que parecen callar, pero siguen operando en silencio, como raíces que no vemos, pero que continúan absorbiendo el agua de nuestra paz. Y cuando no los traemos a la luz de la verdad, siguen envenenando desde las sombras. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo que hizo Nahara. Llenó su mente con los salmos, con palabras sencillas pero poderosas, con frases que elevan el corazón. Comenzó a rodearse de las promesas del cielo. Escribió versículos en las paredes de su habitación. Pegó palabras de vida en el espejo. Grabó audios que hablaban del amor de Dios y los escuchaba mientras se preparaba para su día. Repetía en voz alta todo aquello que sabía que venía del Señor, porque, amados, lo que repetimos se instala. Si pasamos nuestros días repitiendo mentiras, nuestra vida se va llenando de oscuridad. Pero si declaramos la verdad de Dios una y otra vez, nuestra mente empieza a ser transformada, moldeada según el carácter de Cristo. Y cuando pensamos como Cristo, empezamos a actuar como Él, a hablar como Él, a vivir como Él. Hoy quiero que tú también lo declares. Escribe en los comentarios una frase que será tu estandarte, tu muro de protección espiritual. Di en voz alta, con fe y con propósito: mi mente será una habitación, será una habitación santa. Dilo como quien hace un pacto con Dios. Y si ves que otros han escrito lo mismo, respóndeles con amor. Bendícelos, diles: también estás siendo renovado, porque la limpieza no termina con una oración. Comienza ahí, pero continúa cada día que eliges caminar con el Espíritu, hablar con verdad, cuidar tu mente como quien cuida un templo sagrado.
Nahara pudo hacerlo, y tú también puedes, porque fuiste llamado no solo a creer, sino a tener una mente digna del Dios que te habita. Ahora que comprendes el principio, que has visto cómo se forma una mente alineada con lo eterno, es momento de ir más profundo. Porque esta batalla que peleamos no es solo espiritual, es también física, real, palpable. Limpiar la mente no es una metáfora bonita, es una decisión que toca tu cerebro, tus emociones, todo tu cuerpo. El Dios que te formó del polvo también diseñó cada célula de tu sistema nervioso, cada rincón de tu pensamiento, cada rincón donde guardas lo que has vivido. Por eso, cuando decides purificar tus pensamientos, no solo estás obedeciendo un mandato celestial, estás volviendo al diseño original del Creador. Y aquí entra algo maravilloso. La ciencia de hoy empieza a descubrir lo que la palabra ya había dicho. La neurociencia ha demostrado que cada pensamiento repetido forma una ruta en tu cerebro. Son caminos por donde la información fluye con más facilidad. Y esos caminos se fortalecen cada vez que los usas. Por eso, cuanto más piensas en algo, más rápido vuelve ese pensamiento. Lo mismo ocurre con la tristeza, la culpa, el miedo. Si pasas años repitiendo, no sirvo, nunca cambio, Dios no me escucha, estás construyendo autopistas de dolor y derrota. Y cuando una emoción parecida aparece, tu mente corre por esa autopista sin frenos. Aunque el cielo te haya perdonado, aunque una nueva historia esté escrita para ti, tu mente puede seguir encadenada a estructuras viejas. Por eso repites comportamientos del ayer, hablas como quien ya no eres, decides como quien aún está atado cuando ya has sido liberado. Pero aquí viene la esperanza, hermanos, porque también se ha comprobado que esas rutas pueden cambiar. Tu mente puede ser renovada, tu cerebro puede ser reprogramado, y a eso la ciencia le llama neuroplasticidad, pero el Espíritu Santo lo llamó antes renovación de la mente. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo no estaba lanzando una frase bonita, estaba anunciando una transformación real. Si tú renuevas tu mente, accedes a lo que Dios ha planeado para ti. No basta con tener ganas de hacer su voluntad. Necesitamos una mente que pueda comprenderla. ¿Y cómo se renueva una mente dañada? Escucha bien, te lo explico paso a paso, con el respaldo de la palabra y de la ciencia. Número 1. Reconoce los pensamientos tóxicos. Haz como Nahara. No tapes ni disfraces lo que te aleja de Dios. Si algo te roba la paz, si te aparta del propósito, escríbelo. Sí, escríbelo. La escritura hace visible lo invisible, y cuando lo ves, puedes empezar a vencerlo. Número 2. Confróntalo con la verdad. Si has escrito "no puedo cambiar", abre la Biblia y declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si dijiste "Dios no me escucha", recuerda: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. No se trata de pensar bonito, sino de reemplazar la mentira con la verdad. Y la verdad no es una emoción, es la palabra viva de Dios. Número 3. Repite la verdad cada día. La ciencia en sus investigaciones ha llegado a confirmar algo que la palabra de Dios ya había proclamado siglos atrás. Porque no hay sabiduría más profunda que la que viene de lo alto. Mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Lo ves? De día y de noche. Eso no es una sugerencia, es una guía para vivir. Meditar en la palabra constantemente transforma la mente, renueva los pensamientos. Lo que hoy llaman neuroplasticidad
Dios lo nombró antes como renovación del entendimiento. Número 4. Llena tu entorno de lo que edifica. Así como Nahara escogió rodearse de salmos, tú también puedes hacer de tu hogar un santuario de paz. Escucha música que levante tu espíritu. Evita esas palabras que solo siembran rencor, quejas o crítica. Y si es necesario, toma distancia de personas que no contribuyen a tu crecimiento. Porque así como limpiamos la casa, también debemos hacer limpieza emocional. El alma necesita oxigenarse con la presencia de Dios. Número 5. No ores por rutina, ora con intención. No basta decir, Señor, límpiame. Sé específico. Entrégale al Señor ese pensamiento que te inquieta, ese recuerdo que te atormenta, ese juicio que te paraliza. Dile con sinceridad, Padre, rompe esta mentira, destruye esta cadena, establece tu verdad en mi corazón. Esa es una oración que nace de una fe madura, de un deseo sincero de ser transformado. Número 6. Y no te desesperes si el cambio no ocurre de inmediato. No te rindas si la mente no se aclara en un instante. Porque una mente que ha sido contaminada por años no se sana en un solo día. Necesita disciplina, necesita fe y sobre todo necesita persistencia. Muchos se frustran porque esperan un milagro en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto es una batalla. Cada día que tú reemplazas un pensamiento oscuro por una verdad de Dios, estás reconstruyendo tu mente. Estás levantando un templo donde el Espíritu de Dios quiere habitar. Y llegará el momento, créelo, en que abrirás los ojos y te darás cuenta de que algo cambió. Que tu lucha ya no es la misma. Que tu alma está en reposo. Y no porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque ya no estás guiado por mentiras, sino por la verdad. Y esa verdad, mi hermano, mi hermana, es la que te hace verdaderamente libre. Si esta palabra ha tocado tu corazón, no la guardes en silencio. Exprésalo. Escribe un comentario. Di, mi mente está en proceso de renovación. Y si puedes, responde a otro hermano que esté pasando lo mismo. Dile, no estás solo. El Señor también está trabajando en mí. Porque donde hay acuerdo en la fe, hay poder. Porque cuando dos se levantan en oración, algo se sacude en lo invisible. Una atmósfera cambia, un hogar se transforma, una vida comienza de nuevo. Y si sientes en tu espíritu que alguien necesita oír esto, compártelo. No por costumbre, hazlo como un acto de amor, como Nahara lo hizo, porque una mente renovada no se queda callada. Una mente transformada se convierte en voz. Y tú, que has recibido esta palabra, ahora eres portador de esperanza. Empieza contigo, pero no te detengas ahí. Y ahora quiero hablarte de ese momento donde muchos tropiezan. Justo cuando todo parece empezar a tener sentido, cuando el mensaje ha calado hondo, cuando la convicción se enciende, es ahí donde el enemigo aparece con más fuerza. No le importa que escuches sermones, le inquieta que decidas obedecer. Él va a tratar de convencerte de que esto fue solo emoción, que mañana volverás a lo mismo, que exageraste. Pero no lo creas, es su estrategia de siempre, porque Él no soporta que un hijo de Dios recupere su mente, porque en la mente se forja la fe o la derrota. Tú puedes orar, puedes leer, puedes asistir a la iglesia, pero si tu mente no ha sido purificada, todo tambalea. Por eso quiero advertirte con amor. El enemigo no busca tus bienes, ni tu trabajo, ni tu familia. Él quiere tu mente, porque si la toma, lo demás será solo una consecuencia. Él trabaja en lo oculto, introduce dudas, exagera tus temores, revive heridas pasadas, y cuando menos lo esperas, estás dudando de tu valor, de tu fe, de tu Dios. Pero hoy tú vas a levantarte y lo harás armado con dos cosas que nada ni nadie puede quitarte: la palabra de Dios y una conciencia limpia. Y cuando el enemigo venga a tentar tu mente, responderás como Cristo en el desierto: escrito está.
Si te susurra que no vales nada, dirás: escrito está, soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Si te dice que volverás a caer, proclamarás: escrito está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Salmo 23. Si intenta hacerte creer que Dios ya no te escucha, tú responderás: escrito está, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Porque esto no es religión, esto es guerra, guerra espiritual. Y tú, hijo de Dios, has sido llamado no para huir, no para sobrevivir, sino para vencer. Efesios 6:17 nos recuerda que tomemos el yelmo de la salvación. Y alguien podría preguntarse: ¿qué es ese yelmo? Es como un casco, un escudo que protege la cabeza. Pablo, inspirado por el Espíritu, no lo menciona por casualidad. Lo dice porque el enemigo, desde el principio, ha sabido que la batalla comienza en la mente. Allí se forman los pensamientos que luego se transforman en decisiones. Y por eso, allí ataca con más fuerza. Pero tú, querido hermano, querida hermana, no estás indefenso. Dios te ha entregado ese yelmo, esa protección divina. Y no lo llevas puesto solo cuando oras con lágrimas, sino cuando decides enfrentar con la verdad esos pensamientos que no vienen del Espíritu. Hoy, en el nombre de Jesús, es tiempo de volver a colocártelo. Ahora escúchame con atención, porque esto no puede quedarse a medias. Si hoy el Señor ha limpiado tu mente, entonces tienes una tarea sagrada. No puedes quedarte con esta bendición para ti solo. Hay otros que también necesitan este alivio, esta luz. ¿Cómo puedes ayudarles? Primero, comparte este mensaje, no como quien reenvía una bonita reflexión, sino como quien lanza un salvavidas a alguien que se está hundiendo. Piénsalo bien. ¿Conoces a alguien que vive atrapado en su mente, que sufre en silencio, que se acuesta cada noche con ansiedad o temor? Entonces, mándale este mensaje. Sé ese puente de esperanza. Segundo, escribe el nombre de alguien por quien vas a orar hoy. Sí, ponlo por escrito y hazlo visible. Dilo en voz alta: hoy oro por la mente de nombre. Que Dios la libere, la sane, la transforme. Porque cuando intercedes por otro, algo en ti también se fortalece. Cuando siembras bendición, el cielo la devuelve multiplicada sobre tu vida. Tercero, mira bien las relaciones que te rodean, porque hay personas que sin saberlo se convierten en canales de contaminación para tu mente. No porque sean malas, sino porque viven inmersas en el juicio, en el drama, en la negatividad. Son voces que refuerzan tus miedos, que te arrastran con sus cargas. Y hoy el Señor te está pidiendo algo claro: pon límites. No los odies, no los condenes, pero no les entregues más espacio en tu mente. Esa mente ahora es sagrada y solo debe ser habitada por lo que viene de Dios. Cuarto, haz un acto visible de tu decisión. No esperes al lunes ni al próximo mes. Hoy, sí, hoy, escribe un versículo y colócalo donde puedas verlo. Ora en voz alta frente al espejo. Llora si tienes que hacerlo, pero declara con tu boca: todo pensamiento que no honra a mi Padre se va. Que el infierno sepa que ya no hay lugar para la suciedad mental. Hoy comenzó una nueva etapa, una mente renovada. Y quinto, no olvides celebrar. Sí, celebra, porque esto que estás viviendo no fue casualidad. ¿Cuántas veces le pediste a Dios una señal? ¿Cuántas noches lloraste buscando claridad? ¿Cuántas veces sentiste que no podías más? Y hoy, sin buscarlo, sin planearlo, llegaste aquí. No fue una coincidencia, fue el cielo respondiendo. Fue Dios tocando tu alma, fue su amor, su presencia. Y si tú lo sientes, si tú lo sabes en lo profundo de tu ser, dilo, escríbelo, testifícalo, pon tu nombre, di: aquí estoy, Señor, gracias por limpiar mi mente.